Buenos días a todo nuestro auditorio. Buenos días, Monseñor Buenos Raúl días, Vera López. encantado. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros para poder entrevistarlo y preguntarle pues sobre su llamado vocacional, Monseñor. Nosotros ahora en la dimensión episcopal para la atención a los obispos eméritos, pues nos hemos dado a la tarea de tratar de visitar y entrevistar a los obispos que así nos permitan sobre su llamado vocacional. Y Monseñor, ahora que estamos en este momento de la Asamblea Episcopal del Episcopado Mexicano, pues quisimos aprovechar que estamos aquí cerca para preguntarle, Monseñor, ¿cómo ha estado en esos días? ¿Cómo se encuentra usted? No, muy bien. Estando de mis hermanos obispos siempre estoy muy bien, ¿sí? Porque todos llevamos los mismos pesos en nuestras espaldas, así es que venir a este espacio en donde pues ya vemos en una visión muy amplia la iglesia en México y más allá de México, pues nos ayuda mucho, nos ayuda mucho ya. Y luego estar con los hermanos pues, es un momento de expansión y comunicación. Muy bien, a mí me agradan las asambleas. Pues le agradecemos, Monseñor, que nos permita este momento de entrevista. Y como le comentaba, estamos en uno de los ejes transversales de la SEM, pues es la cultura vocacional. Y quisiera, Monseñor, si me permite preguntarle sobre su llamado vocacional. ¿Podría compartirnos cómo es que sintió la llamada de Dios en su vida? Bueno, la llamada mía del orden vocacional fue a la vida religiosa. Sí, sí había en mí eh, digamos, cuando era adolescente, pues alguna tendencia a, al ministerio, pero ya, además yo nací en una parroquia franciscana, la atendían los franciscanos, la siguen atendiendo los franciscanos, y esta atención fue desde la primera evangelización que tuvo México, esa atención los, los franciscanos llegaron en el siglo XVI a mi parroquia, es la parroquia de Acámbaro, Guanajuato, que ya ahorita ya son varias parroquias. Cuando yo nací y el tiempo que viví allí antes de venirme a estudiar a la Ciudad de México, la carrera de ingeniería química, pues mi vida transcurría dentro de esa parroquia. Algo había, pero yo no lo identificaba, algo había. Después ya, cuando entro a la universidad, pues me encuentro que cerca de la universidad estaba la parroquia universitaria. Era el centro universitario cultural, un centro de dominicos para evangelizar a los estudiantes de lo que hoy es el campus UNAM, el campus de Ciudad Universitaria, el campus de la UNAM, ahí donde está el estadio universitario de la Ciudad de México. Y en ese tiempo solamente ese campus era el que tendía la Universidad Nacional. Cuando yo entré a estudiar era en 1963. Entonces, allí yo conocí al lado de claro, fuera, no dentro de las instalaciones de la UNAM, pero sí, afuera del circuito universitario, pues el Centro Universitario Cultural, que es un centro para atender a los universitarios, que tiene la orden de predicadores en México. Y allí yo me enganché muy rápido en las actividades que tenían ellos para nosotros. Y había actividades que se realizaban en las instalaciones del Centro Universitario Cultural, pero también podíamos tener, nosotros tuvimos dos actividades que nunca se me van a olvidar, porque en una logramos llevar a don Sergio Méndez Arceo, que era el obispo mucho más escuchado en México, sus homilías desde Cuernavaca, y nosotros lo tuvimos en la universidad como conferencista en la Facultad de Química. Y luego también logramos llevar al director de la parroquia, al párroco de la parroquia universitaria, que era el padre Agustín de Sobrio, padre dominico francés.
Entonces yo, fue digamos, pero todavía no pensaba yo ser dominico. Yo me encantaba participar en todo lo que organizábamos desde la Facultad de Química. Entonces, cada facultad tenía un organismo que se llamaba Comunidad Cristiana de cada escuela o cada facultad. Entonces, la Comunidad Cristiana de Química éramos muy activos, hacíamos muchas cosas. Pero lo primero era nuestra carrera. Yo llevaba mi carrera. De hecho, la terminé, me recibí. Y después de que me recibí, yo estaba entre esas otras, ya era mucho más marcada mi opción, ya era con los frailes dominicos, ya no era nada más una cosa así medio vaga. Pero yo decía, bueno, yo voy a terminar, quiero hacer una maestría, y entonces pues voy a dar clases en la universidad, y desde aquí yo puedo ayudar a los universitarios a tener una conciencia más amplia. Pero Dios, que hace las cosas de otra manera, vino el movimiento del 68. El movimiento del 68 nos abrió la mente a los estudiantes de México. No solamente éramos los de la universidad o los del Distrito Federal. Fue un movimiento, el 68 fue un impacto muy, muy serio para nosotros, porque empezamos a analizar para dónde nos llevaban los políticos mexicanos. Y claro, no nos equivocamos, era el capitalismo férreo que fue creciendo, ¿verdad? Y que pues nos cooptaba a nosotros, los que habíamos sido formados en las universidades, y yo me sentí con una grave responsabilidad de cómo voy yo a ponerme al servicio de la industria química en México, si toda esa industria viene de Estados Unidos, y las industrias, y eso todo lo aprendí dentro de la parroquia universitaria, aprendí la dinámica que tenían las industrias transnacionales, entonces llamaban transnacionales, pero eran todas norteamericanas. Y yo me negué. Yo digo, voy a quedarme a trabajar en la universidad. Yo no voy a trabajar para... Esto ya lo tenía decidido desde antes del movimiento del 68. Cuando vino el movimiento del 68, pues sí me di cuenta que hacía falta no estar nada más atendiendo a los estudiantes, sino salir a un plano más grande, ya un área. Y dije, ¿y quién me puede dar esa área? Pues los dominicos. Y entonces ya decido entrar con los dominicos, pero mi vocación estaba más en la actividad evangelizadora. Y yo veía que los dominicos me podían dar lo que yo quería. Lo veía porque ellos tenían un diálogo muy abierto con nosotros, y una formación teológica muy buena. ¿Y a qué edad entró, monseñor, con los Yo dominicos? cuando entro con los dominicos, bueno, pues estaba yo, digámoslo así, entre los 22 y 23 años. Estaba a la mitad del camino. Yo cumplí los 23 años siendo novicio. A esa edad yo me recibí primero. Eso habíamos quedado con... Y luego, como yo tenía un compromiso a nivel social dentro de lo que se llamó la Olimpiada, hubo una Olimpiada alternativa. Ahorita no me acuerdo cómo la llamó el gobierno, que eran actividades culturales. Y dentro de esa, yo tenía un compromiso ahí, y difundimos una obra a favor de cuestiones sociales que la vendíamos en las actividades, y yo iba a hacer, en las actividades sociales que se podía realizar. Allí ya me concreté mi vocación dentro de la orden de predicadores, y eso para evangelizar a la sociedad, evangelizar la política. A mí, desde entonces, el aspecto político me impresionaba mucho. ¿Por qué? Porque yo hice un curso de escuela de dirigentes dentro de la parroquia universitaria, y allí nos dieron una formación como profesionistas dentro
de toda la vida de México que tenía que ver mucho con el aspecto político que había. Entonces, pero yo de ninguna manera quería convertirme en político, yo quería un liderazgo pues, que me permitiera hablar de la transformación de la sociedad, pero eso lo tuve, gracias a Dios, en el Evangelio, gracias a la parroquia universitaria. Hice un curso que se llamaba Escuela de Dirigentes y allí íbamos solamente 2 fines de semana al mes, pero con maestros laicos, frailes que venían desde el extranjero, que visitar la parroquia universitaria y que tenían trabajos interesantísimos en otras universidades. Fue apasionante. Y desde que entré con los dominicos, desde que empecé, me admitieron inmediatamente al noviciado. Yo no pasé por algunas etapas intermedias, porque a mí me conocían los padres de la parroquia universitaria. Los 6 años, los 5 años de carrera y el año de tesis y de servicio social que dentro de la universidad di, que fue el de 68, pues a mí me cuajaron muy bien. Y cuando tomé la vocación de dominico, yo la tomé para cambiar a la sociedad por medio del Evangelio. ¿Y cuándo fue su fecha de ordenación, monseñor? Yo fui ordenado, estaba estudiando en Italia, en una facultad teológica de la universidad que tenemos nosotros en Roma, la Universidad Pontificia, pero estaba en Bolonia, en la parte noreste de Italia. Y allí yo me llegó porque yo llegué diácono, yo me ordené diácono acabando el primero de teología. Hice trampa, pero involuntariamente, pero pude, porque redujeron al mínimo los ministerios, había muchos ministerios antes de la ordenación diaconal. Y nomás dejó 2 el Papa, que es el acolitado y el electorado y acolitado. Entonces yo le dije al provincial, bueno, ¿qué le parece si me da ahora en julio el electorado y el acolitado? Porque había ordenaciones de presbíteros en agosto. Y le digo, y me ordeno diácono. Pum, vale. Y apenas acababa primero de teología. Y ya era yo diácono. Entonces me mandaron ese año a Italia y ya llegué diácono allá. Y eso me valió mucho porque además yo me llené de materias en primero de teología. Me llené, por una situación que no viene con cuento hablar, pero yo me llené de materias en primero de teología. Y me mandaron así improvisamente, me mandaron a estudiar a Bolonia, improvisamente. Me dijo el provincial, en 15 días te vas a Italia, así es que arregla tus cosas. Oye, pues por lo menos déjame ver a mi familia, ¿no? Le saqué una semana más. Y entonces ya me fui. Pero como fue así de improviso que me mandó, no llevaba yo todo mi currículum de materias conmigo y llegué, pues me pusieron en el primero de teología. Era un curso de 4 años de teología para obtener la licencia, que te digo que era el programa teológico de la Universidad de Santo Tomás que tenemos en Roma. Entonces, pues yo empecé, pero cuando vieron todo mi currículum de primero de teología, dije, oye Raúl, pues tienes todo el segundo año hecho ya, nomás te faltan unas cuantas materias y otras que son complementarias. Si quieres, te puedes llevar por tutoría las que no puedes llevar de forma presencial, y las que puedes llevar de forma presencial, juega. Entonces, ya nada más, en 2 años, yo me ordené sacerdote, hice 2 años, en 2 años hice 3 años. Y ya me ordené sacerdote y luego era una ordenación en donde estaban convocando a diáconos del mundo que quisieran ordenarse presbíteros porque Pablo VI iba a cumplir 12 años de pontificado el 29 de junio de 1975 y que nos ofrecían si queríamos que nos ordenara el Papa. Yo dije que sí y me ordené en Roma con otras 300, éramos cerca de 360 diáconos que nos ordenó presbíteros del Papa y dijeron unos de mis compañeros, porque éramos 8 los que estábamos estudiando ya la teología para ordenar los sacerdotes y que era el tercero de teología. Y entonces,
Entonces dijeron, cuando vieron que iban a ser como unos 500, dijeron, ay, no va a ser el Papa y cualquier cardenal, ahí nos va a poner las manos, ¿no? Y se salieron los italianos y nos quedamos dos extranjeros, un polaco y yo, un mexicano. Y a todos nos impuso las manos el Papa y luego nos damos nuestro abrazo de paz. Pablo VI me ordenó sacerdote. Muchas felicidades. Sí, entonces y luego pues regresé a México y estuve trabajando. Ya ese año de sacerdote lo hice sirviendo en una parroquia italiana en Bologna. Yo desde allá empecé, porque sí, ya hablaba el italiano cuando me ordené, bueno, llevaba 2 años, pero ya, entonces pues, yo pude trabajar en la parroquia y al mismo tiempo que trabajaba en la parroquia y hacía mi tesis y terminaba los cursos que estaban previstos para el 4.º año. Y me ordené sacerdote en 3 años y me vine a México. Y después de unos meses de trabajar en la parroquia universitaria, aquí en México, entonces me mandaron de maestro de novicios. Y de maestro de novicios duré 2 periodos, que eran de 4 años. Estuve 8 años maestro de novicios. En nuestro convento es un convento de retiros que está al pie del parque Ixtapopo, con la visión de los 2 volcanes ahí. Muy bien, muy. Y ahí estuve yo 8 años como maestro de novicios y terminando de maestro de novicios me hicieron socio del provincial. Socio, ¿quién es? Es como el vicario general, Oh, ya. pero es para la provincia de los dominicos. Entonces, estuve trabajando 2 años como socio provincial y llevaba yo, pues, el tiempo que estuve en Italia como sacerdote, que fue 1 año, y luego el año que también estuve antes de que me hicieran maestro de novicios, llevaba 2. Y luego de maestro de novicios llevaba, duré 8, pues ya llevaba 10 años. Y a los 2 años de ser socio provincial, pues que se le ocurre al Papa mandarme de obispo a Ciudad Altamirano. Yo tenía 12 años de sacerdote. Pues resulta que también fue en Roma. Y resulta que también fue el Papa, pero ahora era el Papa Juan Pablo II. También a mí me ordenaron sacerdote, un Papa, que fue Pablo VI, y luego obispo otro Papa, que fue Juan Pablo II, y me desordené solo. Siempre digo, a mí me ordenaron 2 papas y me desordené solo. ¿No? Entonces ya me hicieron maestro de novicios y me mandaron a trabajar a Guerrero. Me hicieron, terminé el maestro de novicios, socio profesor, me ordena el Papa y me ordena para la diócesis de Ciudad Altamirano, el estado de Guerrero. Tierra caliente de calor y tierra con el crimen organizado. Ya se estaba cultivando la droga. Y yo me recorrí la sierra en mula, eso también me encantó. Sobre la mula que recorrí la sierra y en todos lados hablaba contra la siembra de la amapola, era la amapola y la marihuana, pero más la amapola. Y allí los campesinos me dijeron, si usted nos ayuda a sembrar otra cosa, nosotros dejamos la amapola. Pero pues yo necesitaba quedarme allá y la diócesis de Altamirano no tenía una estructura para que yo pudiera comunicarme desde allá. En Chiapas sí lo pude hacer. Yo desde la selva, yo podía estar en contacto con la curia y podía enviar desde mi computadora, podía enviar cartas y incluso me mandaban, las firmaba y luego la misma computadora hacía la fotocopia y luego podía mandar fax desde la selva. Pero todo eso, pues, el ejército lo implementó para enfrentar a los zapatistas, ¿verdad? Pero yo tuve la suerte cuando fui a Chiapas, sí podía hacer eso. En Ciudad Altamirano no había nada. Y entonces estuvo en Altamirano, en Estuve Chiapas. 8 años en Altamirano.
de 1988, que me ordenó el Papa, el 6 de enero de 88, hasta fueron en Altamirano fueron 8 años, así es que 8, 8, 16, pues en 96. el 96, me ordenan y me voy me pide el Papa que vaya a ayudarle a don Samuel, y era sucesor de don Samuel. Le quitaron todas las facultades a don Samuel, le quitaron facultades y me dejaron a mí las facultades para que yo llevara la diócesis. Ahora era anular a don Samuel. Y yo dije, pues si el que tiene autoridad moral es don Samuel, yo no soy tonto. Le dije al nuncio, estas facultades que me da la iglesia, yo voy llegando, Samuel tiene gracias a Dios, yo conocí a don Samuel, porque nosotros los dominicanos estábamos en San Cristóbal de las Casas. Y yo, además, como socio provincial, yo conocía la problemática de la diócesis. Entonces, pues no voy con los ojos cerrados, gracias a Dios, y consultando con el encargado, el decano de la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que era un mexicano. Y yo consulté con él y dije, oye, yo puedo compartir mis facultades de obispo con otro obispo. Claro, el obispo con su vicario general, y si hay un vicario, un obispo auxiliar, también con él comparte sus. Claro que puedes. Y llegué con don Samuel. Samuel, yo voy a compartir mis facultades, porque ahí lo dejaron sin facultades y me decían todas a mí, pero ¿para qué? Pero yo, y además se los dije al nuncio y al prefecto en Roma, les dije, oiga, yo no soy tonto, ¿eh? El que tiene la autoridad moral en esa diócesis es don Samuel, aunque ustedes me den toda yo voy a ver cómo me manejo, yo no voy a acabar dividiendo a la diócesis, esto se lo digo, ¿eh? Y después de ahí, monseñor, se fue a Después, yo era el sucesor, pero nada, a los 4 años de estar con don Samuel, estuve 8 en Ciudad Altamirano, y con don Samuel, en Chiapas 4. Y entonces me mandaron a Saltillo. Y a Saltillo, bueno, pues sí llegué yo como obispo diocesano. ¿Y cuántos años duró en Saltillo, En monseñor? Saltillo de gobierno, 20 años. 20, sí, porque yo llegué a Saltillo, llegué por ahí en octubre. No, en octubre llegué el 4 de octubre llegué a Chiapas. No, llegué el 19 de marzo del año 2000, llegué yo a Saltillo. Pero como era domingo, no pude instalarme allí, pero me hicieron la bienvenida el 19 de marzo. Y el 20 de marzo del año 2000, yo empecé a ser obispo de Saltillo. Sí, y después allí estuve pues allí cumplí yo la edad de 75 años, yo presenté al Papa mi renuncia cuando llegué a los 75 años y en total que yo estuve 20 años en Saltillo. Monseñor, pues agradecemos de verdad de corazón este momento que nos ha permitido y que nos ha compartido parte de su experiencia vocacional. Y antes de concluir, ¿podría dirigir un breve mensaje a los jóvenes? Algo que quisiera decirles para que se motiven también ellos a seguir el llamado que Dios les hace. Ajá. Sí, cómo no, servirle a Dios en cualquier lugar que Dios nos pide servirle es un privilegio, porque además Dios nos encargó la administración de la tierra. No somos los dueños de la tierra, solo somos administradores. No podemos manejar la tierra como se nos antoja, como se ha hecho. Se ha dañado el agua, se ha dañado el aire, se ha dañado el medio ambiente, se han dañado los bosques. Eso no somos los patrones, no somos los dueños de la tierra, somos administradores siempre. Pero Dios nuestro Señor pues nos concede el privilegio de ayudarle a colaborar de la sierra. Pero luego ya después en la sociedad pues se distribuyen
en los distintos servicios, y eso vamos por una vocación. Ser maestro es una vocación. También en el orden de las especialidades, pues es una vocación. Yo tuve la vocación de la ingeniería química. Yo después de ser ingeniero químico, de terminar de ingeniero químico, entré con los frailes. Y mi vocación fue dentro de ya para el sacerdocio, fue dentro no del orden sagrado de una diócesis, sino entre los religiosos, y son la orden de predicadores, que también yo me sentí llamado a ella. Los conocí a los dominicos en la Universidad Nacional, y como lo dije hace un rato, y fui fraile dominico. Sigo fraile y dominico, solamente que ya dependo del Papa. Ahora que soy obispo emérito, ya sigo yo bajo la obediencia del Papa. Y pues ayudo en aquello que puedo ayudar en la diócesis última que estuve, que fue Saltillo. Pues hoy les puedo decir que servirle a Dios para que el mundo camine en la justicia, en el amor, en la paz, servirle a Dios en donde sea, la profesión que ustedes tengan. El dueño de esta tierra es Dios, y nos la encargan los hombres como sus administradores, y no se vale que la destruyamos, que destruyamos la naturaleza, no se vale que hagamos injusticias con nuestros semejantes, no se vale que dañemos la naturaleza y dañemos así a los seres humanos, no se vale eso. Si ustedes van en cualquier cosa que ustedes trabajen, tienen que ser honestos y tienen que hacer las cosas con respeto a sus semejantes, con respeto a la naturaleza. El día de hoy ya existen códigos para cuidar la naturaleza, cuidar el bosque, cuidar el agua, cuidar los seres vivos, que aunque no tienen inteligencia, ¿qué? Los seres vivos son las del reino vegetal y los del reino animal. No, ustedes tienen que ser muy cuidadosos y respetuosos de la naturaleza, y cuidadosos y respetuosos del orden social, y no prestarse a las corruptelas políticas, no prestarse a la corrupción dentro de la misma administración de las empresas. No, eso ni se les ocurra. Hacer dinero a base de corrupción, hacer dinero a base de trampas, hacer dinero a base de dañar a la naturaleza y de dañar a todos los seres vivos de la naturaleza y de dañar al hombre dentro de los organismos políticos de la sociedad y dentro de todos la articulación social en la que tengamos que servir, sea como maestros, sea como médicos, sea como ingenieros, sea como abogados. Allí donde estén, tienen que hacerlo con honestidad, porque si no van a ser los más desdichados. A lo mejor se hacen millonarios a base de trampas y el dinero mal habido es infelicidad para ustedes. Bueno, ya. Monseñor, pues agradecemos este mensaje que ha dado a los jóvenes y su compartir vocacional. Pues seguramente Dios le recompensará a todo usted todo el bien que hizo por la iglesia que peregrina en Saltillo, y aunque es... Y también la de Altamirano, y de Chiapas, ¿sí? Entonces, tenemos en nuestra oración, en nuestro corazón a todos ustedes, obispos eméritos. Los encomendamos en nuestra oración y también le pedimos a ustedes que oren por nosotros. Y pues agradecemos a este auditorio que hoy nos ha escuchado, a esta entrevista a Monseñor Raúl Vera López, obispo emérito de la diócesis de Saltillo. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.